que es la ley 29783, que también pienso explicarles más adelante esta ley, porque creo que esta ley se ha modificado, bueno, no se ha modificado, han dicho que han hecho una modificatoria, pero una de las realidades de nuestras leyes en el país es que son copia y pega, y eso ya lo deben haber visto en infinidad de cosas que salen. Ahorita, por ejemplo, la ley que va a salir, ¿no? La de geolocalización, que es un poco, bueno, como ciudadanos, nosotros opinamos que está bien, ¿no? Pero es un poco innecesaria en el sentido eh, de que atenta contra los derechos constitucionales que nosotros tenemos, ¿no? Que es el derecho, en este caso, a mantener nuestras conversaciones secretas, un derecho a la intimidad que nosotros tenemos. Inclusive también podría afectar el derecho al honor, porque va a haber alguien que va a estar ahí, va a saber con quién hablas, dónde estás en este momento, con quién estás reunido, va a poder deducir con quién estás reunido, si eres un periodista, qué tipo de reportaje vas a hacer o qué estás investigando, entre otras cosas más, ¿no? Aunque ya, como ya hemos visto nosotros, ¿quiénes son los que más tienen miedo con esta ley de geolocalización? Este decreto legislativo 1182 son los políticos, ¿no? Ya ustedes han visto que los políticos están que se arañan ahí para que esta ley no se apruebe, declarándola totalmente inconstitucional, porque definitivamente algo esconde, ¿no? Bien dice el dicho, el que nada debe, nada teme. Pero también no hay que dejar de lado que esta ley está prohibida por una sentencia del Tribunal Constitucional, que establecía claramente que eso era un derecho a la intimidad, no se podía revelar conversaciones, ni llamadas, ni mensajes de texto, ni saber la ubicación, entre otras cosas más. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿no? Tenemos que esa ley se está haciendo solamente a pedido de la población, los legisladores ni siquiera piensan si esta ley conviene o no conviene a nosotros como sociedad, simplemente están viendo la conveniencia de ellos, no quieren porque no quieren ser investigados, algo ocultan también. Y bueno, otras leyes que también hemos visto, ¿no? Que por ejemplo la ley contra la mafia organizada, un copia y pega. Entonces, cuando te habla de las organizaciones criminales, que todas tienen que tener fin de lucro, cuando nosotros como ciudadanos sabemos que hay organizaciones que son criminales que no tienen fines de lucro, como por ejemplo las pandillas, que ya han golpeado gente, puede que no te roben, pero de repente te encuentran con un polo de la U o de Alianza en la calle, te golpean, te mandan al hospital, te rompen la cabeza o algo. Esa es una organización criminal, pero como nuestra ley dice que no es una organización criminal porque no tiene fin de lucro, entonces ahí tenemos un error, ¿no? Un vacío. Entonces, eso es lo que más o menos quería mencionarles cuando hablamos también de la ley 29783. Se habló de su modificatoria, de la modificatoria que hubo, y luego, bueno, en el gobierno de Ollanta Humala, en el 2002, que salió esta ley ya nuevamente con modificatorios, arreglitos, entre otras cosas más, pero que en principios rectores sigue siendo la misma. La vamos a ver también más adelante, la vamos a explicar. Ahora solamente les voy a mencionar algo que ha traído esta ley, que es que las empresas deben nombrar un comité de seguridad y salud, tal como lo dispone el reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, te habla de la conformación o la formación de un comité de seguridad y salud en el trabajo, que va a ser obligatorio para las empresas que cuenten con más de 20 trabajadores. O sea, a partir de 20 trabajadores vas a tener que formar un comité de seguridad y salud en el trabajo. La ley te señala que puede ser una persona que tú contrates, o sea, un supervisor de seguridad, un prevencionista o algo, o que inclusive puedes delegar funciones a tus mismos trabajadores. Eso lo vamos a explicar más adelante cuando toquemos el punto de esta ley, la ley 29783. Las empresas recibirán sanciones formales y pueden ser multadas hasta por 5 unidades impositivas tributarias, que es la UIT, o sea, 5 UITs, equivalentes a más o menos 18.250 soles. O sea, eso es otra de las cosas que se dicen, ¿no? Si a las empresas no le das por donde le duele, no lo van a acatar. ¿Y dónde le duele más a las empresas? En el ámbito económico, obviamente. Entonces, es por eso que se decidió implantar esto, ¿no? Formen grupos o comités de seguridad y salud en el trabajo. Sanción, 5 OITs para las empresas que no lo cumplan y que tengan más de 20 trabajadores. Eso es lo que señala esta ley. Que antes tuvo otro reglamento y todo, que ya lo vamos a ver también más adelante. Esto justamente es para crear un programa anual de seguridad y salud. Aparte, este comité te va a arrojar estadísticas, y estas estadísticas te van a ayudar, en este caso, a sacar un boletín o un informativo, te va a ayudar a ver más o menos cuál es la cifra, cómo vamos nosotros en temas de seguridad y prevención, cuáles han sido las enfermedades ocupacionales que han afectado más a los trabajadores este año, el año pasado, o este mes, o el siguiente mes, cuáles son los accidentes de trabajo más frecuentes,
cuáles son las partes del cuerpo más lesionadas, los agentes que lo causan, todas esas estadísticas que hemos visto antes. Eso, por ejemplo, lo vamos a poder ver cuando hablamos de un programa anual de seguridad y salud, que también tiene que ver con políticas de seguridad y salud también, ¿no? Pero también nos va a ayudar a formar estadísticas y como país poder ver cuál es la carencia o el tema que más debemos reforzar. Una de las cosas que debes recordar cuando hablamos de trabajador cero riesgo, una de las frases que siempre nos ha acompañado en este curso y que nos va a seguir acompañando en este curso es: tu vida y tu salud son primero. Recuerda eso siempre porque cuando te pones un daño o algo, tienes que tener en cuenta que al exponerte tú frente a ese daño, no solamente puedes perder la vida, sino que puedes de repente quedar incapacitado temporal, parcialmente, o inclusive puedes perder tu trabajo, o ya no puedes volver a ejercer una actividad económica o la actividad en la que tú te desempeñabas como profesional. Entonces, hablar de la vida de una persona definitivamente no solamente es un derecho constitucional, no solamente está reconocido en una carta magna ni nada, sino es que tienes que tener en cuenta que justamente como dice esta frase, ¿no? Tu vida y tu salud son primero, son dos cosas que si las dañas, a lo mejor nunca más las vas a poder recuperar, nunca más vas a poder ser el mismo. Entonces, es una frase muy importante y es una frase que siempre nos ha acompañado en este curso que se llama Trabajador Cero Riesgo. Es una frase que siempre se repite, entonces es muy probable que más adelante también te lo recuerde o que lo leas ahí, si es que de repente te llegamos a... Creo que sí, te vamos a llegar a mandar estas diapositivas. No sé si las ves ahorita, pero las vamos a llegar a enviar. Seguridad y salud ocupacional son las actividades y programas enfocados al control de riesgos profesionales, que buscan mejorar las condiciones de trabajo y la calidad de vida de los trabajadores, sobre todo eso. Ahora, vamos a ver unos conceptos bastante básicos que cuando lo pasemos, para que lo veas, cuando te pasemos las diapositivas para que las veas, las revises y las leas, los vas a ahí encontrar. Son conceptos sencillos, pequeños, y que nos van a ayudar a lo largo del curso también, en el desarrollo del curso. Aquí tenemos, por ejemplo, seguridad. Nos vamos a preguntar qué es la seguridad, y la respuesta es que la seguridad es un estado ideal donde el hombre se complementa consigo mismo y con el medio ambiente que lo rodea. En este estado, su salud, integridad física y la satisfacción de todas sus necesidades están garantizadas. Eso es cuando hablamos de seguridad. Entonces, recuerda, un estado en el cual su integridad física, la satisfacción de todas sus necesidades están garantizadas. Ahora, la salud. Cuando hablamos de salud, definitivamente todos nosotros sabemos que la salud es un derecho fundamental. Eso es algo que, por ejemplo, también está promoviendo el gobierno de Ollanta, ¿no? El SIS, el sistema ese de atención gratuita universal, no sé cómo se llama. El SIS, que por ejemplo es para personas de escasos recursos o personas que no cuenten con un seguro y que cubre muchas enfermedades, ¿no? Que cubre muchas áreas de atención médica. Entonces, la salud tenemos que es un derecho fundamental. ¿Por qué lo consideramos un derecho fundamental? Porque se dice que vivimos en un Estado democrático de derecho, entonces tenemos que la Constitución es nuestra ley suprema, es nuestra Carta Magna. Entonces, cuando hablamos de salud, tenemos que la salud va a estar garantizada, en este caso, por la Constitución Política del Perú. El estado completo de bienestar físico y social que tiene una persona. Eso también lo podemos entender por salud. Estado completo de bienestar físico y social que tiene una persona. Estado en que un ser o organismo vivo no tiene ninguna lesión ni padece ninguna enfermedad y ejerce con normalidad todas sus funciones. La salud, es algo que también te mencioné, debe abarcar 3 áreas: una salud física, una salud mental y una salud social. Lo vamos a ver, creo que más adelante. Vamos a hacer una diferencia entre esos 3 tipos de salud: la salud física, la salud mental y la salud social. Aunque tú ya más o menos te debes hacer una idea de qué es de lo que trata cada una de ellas. Pero debe haber un equilibrio entre las 3 para hablar de algo que se llama salud. Ahora, la salud ocupacional. La salud ocupacional es el conjunto de actividades asociado a disciplinas variadas, cuyo objetivo es la promoción y mantenimiento del más alto grado posible de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, de todas las profesiones, promoviendo la adaptación del trabajo al hombre y del hombre a su trabajo. Entonces, cuando hablamos de salud ocupacional, ¿cuál es el objetivo de la salud ocupacional? Obtener el más alto grado posible
de bienestar físico, mental y social. ¿Esto es para qué? Para que el hombre se pueda adaptar a su trabajo. Entonces, en términos sencillos, podemos entender cómo es la salud ocupacional. Y bueno, si quieres averiguar un poco más, pues hay infinidad de información, lo puedes googlear, lo puedes buscar, pero eso es un término bastante básico que vamos a utilizar de salud ocupacional. Ahora, la enfermedad ocupacional. Las enfermedades de origen ocupacional, o también se dice que pueden ser enfermedades profesionales, son cuando se puede establecer una relación causal entre el trabajo y la aparición de la enfermedad. Es decir, si tu trabajo o desempeñar cierta actividad económica te originó la aparición de una enfermedad, hay una relación causal entre estas dos. Entonces ahí podemos hablar, por ejemplo, de una enfermedad ocupacional o de una enfermedad profesional, como tú puedas entenderlo. Contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo relacionados al trabajo. Ese es otro concepto, por ejemplo. Son conceptos sencillos que vas a poder ver más adelante cuando pasemos las diapositivas. Peligro. Por peligro entendemos que es una situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, inclusive también al ambiente. El riesgo es la probabilidad o posibilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. Es la probabilidad, recuerda, es muy diferente al peligro. Ahora también debes recordar que a veces la gente suele confundir los términos amenaza, vulnerabilidad y riesgo. Sin embargo, los tres son diferentes y vamos a diferenciarlos un poco ahorita. Por ejemplo, tenemos que amenaza es la potencial ocurrencia de un suceso natural o generado por la actividad humana que puede manifestarse en un lugar específico, mientras que la vulnerabilidad es el nivel de exposición o fragilidad hacia un peligro. La vulnerabilidad es lo que podemos reducir. ¿De qué forma podemos reducir la vulnerabilidad? Con conocimientos técnicos y prácticos, con comportamiento adecuado, entrenamiento y capacitación, con una implementación de procedimientos y equipamiento, con una capacidad de respuesta. Cuando hablamos de capacidad de respuesta, es que, por ejemplo, si tú quieres reducir el nivel de vulnerabilidad que tiene, por ejemplo, tu empresa y capacitas a tu personal, pues puedes hacer, por ejemplo, un simulacro y ahí puedes medir la capacidad de respuesta que tiene en este caso tu equipo de trabajo o tus empleados o la gente con la cual tú estás laborando. Otra cosa con la cual podemos reducir la vulnerabilidad es la evaluación o la investigación de incidentes. Esto, por ejemplo, también se hace. Hay muchas empresas que desarrollan evaluación, investigación de incidentes, exposición a peligro, entre otras más. Hay varias, normalmente se llaman SAFETI o algo así, son varias. Corrección de las deficiencias, también con la corrección de las deficiencias resultantes de la evaluación. Esto va a ser muy importante porque puedes reducir el nivel de vulnerabilidad que puedas tener o que pueda presentar tu empresa, tu centro de estudios, el lugar donde realizas un voluntariado, etcétera, ¿no? Es corregir las deficiencias que te han dicho. Por ejemplo, te han dicho que tienes un inmueble en el centro de Lima o alquiles un inmueble en el centro de Lima y te han dicho que hay que hacerle una mejora que se denomina una mejora necesaria. Y tú simplemente, en la evaluación que han hecho a tu inmueble, arroja ese resultado. Necesitan, por ejemplo, necesitan corregir las grietas que hay en un segundo piso o simplemente declararlo, ponerlo inhabitable o reducir el aforo de personas que van a ese lugar o que transitan por ese lugar. Y tú sabes que la evaluación ha arrojado ese resultado y no lo corriges, definitivamente es una deficiencia y vas a seguir siendo vulnerable en tu mismo centro de trabajo, lugar de trabajo donde estés, ¿no? Entonces, corregir las deficiencias resultantes de la evaluación es algo primordial. Sobre todo, esto es uno de los puntos que te van a ayudar a reducir la vulnerabilidad de repente en tu empresa, centro de trabajo, estudios, o inclusive en tu propio hogar puede ser, ¿no? Ahora, seguridad laboral, también denominada seguridad en el trabajo, pretende la aplicación de medidas de evaluación y control de los peligros posibles y reales dentro del ámbito laboral y el desarrollo de actividades necesarias para la prevención de riesgos relacionados con el área de trabajo. La seguridad en el trabajo está relacionada directamente con los derechos del trabajador y con condiciones laborales dignas. De esto inclusive también te habla la OIT, ¿no?
la Organización Internacional del Trabajo. La seguridad laboral tiene que ver con las condiciones dignas que le das a tus trabajadores, porque eso quiere decir no solamente que los valores como personas, sino también como capital humano, con las personas que estás trabajando. Darles unas buenas condiciones laborales es también dar dignidad. El sistema de aseguramiento frente a los riesgos laborales debe garantizar la compensación y o reparación de los daños sufridos por el trabajador en casos de accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales y establecer los procedimientos para la rehabilitación integral, readaptación, reinserción y reubicación laboral por discapacidad temporal o permanente. Entonces, seguridad laboral o seguridad en el trabajo, ya sabes que los derechos del trabajador y las condiciones laborales o el ambiente laboral donde está una persona va a tener que ver mucho también con el tema de la dignidad y el honor que le brindas a tu trabajador, ¿no? Sobre todo el tema de la dignidad. Que aunque muchos me dirán de repente, no, es muy subjetivo, o no, o bueno, o todo lo moral es subjetivo, o algo, pues no, es algo importante y creo que es algo que todos nosotros debemos tomar en cuenta y también sabemos, ¿no? Dependiendo de dónde trabajamos. Por ejemplo, trabajo en una notaría y, bueno, antes trabajaba en otro lugar, en un estudio jurídico y eran condiciones laborales de explotación total. En cambio, ahora en una notaría es como que son más papeleos y todo, pero es un poco más tranquilo, por ejemplo. Ahora, medidas de prevención. Acciones que se adoptan con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo y que se encuentran dirigidas a proteger la salud de los trabajadores. Eso es sobre todo el objetivo principal de las medidas de prevención. Proteger la salud de los trabajadores o proteger la integridad de los trabajadores contra aquellas condiciones de trabajo que generan daños que sean consecuencia, guardan relación o sobrevengan durante el cumplimiento de sus labores. Además, son medidas cuya implementación constituye una obligación y deber de los empleadores. Tenemos ahí, por ejemplo, las medidas de prevención, que su fin principal es evitar o disminuir los riesgos. Ya te dije que cómo vas a disminuir los riesgos, vamos a verlo también más adelante. Es una pregunta que nos vamos a hacer. ¿Cómo podemos disminuir los riesgos en nuestra empresa? Lo vamos a responder más adelante y es algo sencillo y conciso. Ahora, el concepto básico, fundamental de accidente de trabajo. Un accidente de trabajo es un suceso repentino que sobreviene por causas humanas, tecnológicas o materiales. Interrumpe un proceso normal de trabajo y produce pérdidas tales como lesiones personales, daños y pérdidas materiales. Según el director general de la Organización Internacional del Trabajo, es decir, la OIT, los ciudadanos tienen derecho a un trabajo seguro y saludable, pues es una garantía básica que debe ser respetada por todos. Y como te lo dije antes, tiene que ver con la dignidad que le das, tiene que ver con la dignidad y sobre todo con las condiciones de trabajo dignas que le brindas a tu trabajador. Ese es un concepto muy básico de accidente de trabajo, ¿no? Suceso repentino que sobreviene por causas humanas, tecnológicas, materiales, inclusive pueden ser causas ambientales, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos accidente de trabajo. El accidente no es lo mismo un incidente, por lo cual vamos ahorita a hacer una definición también bastante básica de lo que es un incidente, para que más o menos, si puedes, lo vayas anotando, o si ves la diapositiva también. Recuerda que te vamos a enviar estas diapositivas después para que las puedas estudiar, leer, repasar, si quieres preguntar, o si quieres tú también utilizarla más adelante cuando tengas que hacer un trabajo, explicar algo, no lo recuerdes, porque no todos tenemos una memoria para retener definitivamente datos al por mayor o retener mucha información. Es algo normal que se nos olvide, sobre todo si no lo estudiamos, si no lo practicamos o algo. Entonces, te vamos a enviar las diapositivas para que la puedas estudiar. Y aquí hacemos una diferencia entre lo que es accidente y lo que es un incidente. Un incidente, ya habíamos visto que un incidente es un suceso repentino que puede ser generado por causas humanas, tecnológicas, etc. Ahora, tenemos que un incidente es un acontecimiento no deseado, no produce lesiones ni daños, a diferencia del accidente, pero sí ocasiona pérdidas de tiempo. Tenemos, por ejemplo, el incidente deteriorador, que está relacionado con las pérdidas, derroches de energía y pérdidas de recursos económicos. También tenemos lo que es el cuasi-accidente, que es un acontecimiento no deseado que bajo circunstancias ligeramente distintas podría dar como resultado un daño físico o daño a la propiedad. Ahora, también vamos a hablar de un acto subestándar. No te preocupes que más adelante vamos a poner un ejemplo bastante claro para que puedas entender más o menos qué es un acto subestándar, una condición subestándar, entre otras cosas más. Ya vamos a poner un ejemplo.
Ahora, un acto subestándar es una acción errada o equivocada que realiza un trabajador. Acuérdate, es una acción errada o equivocada que realiza un trabajador durante su labor, la que mayormente tiene que ver con la falta de experiencia, educación, entrenamiento y sentido común. Ahora, vamos a diferenciarlo de una condición subestándar. Una condición subestándar es la condición física o mecánica que se encuentra en el área de trabajo. Pueden ser generadas por actos inseguros o mal funcionamiento de equipos o errores de diseño. Sobre todo eso, por actos inseguros o mal funcionamiento de equipos o errores de diseño. Ahora vamos a plantear un ejemplo. Y quiero que me prestes mucha atención con este ejemplo porque es algo muy claro. Cuando ves la diapositiva vas a ver, ahí hay un mecánico y hay un carrito. Eso es para el ejemplo. Es un ejemplo bien claro, bien sencillo. Un empleado de una empresa es enviado a comprar un repuesto urgente, para lo cual va a usar un vehículo. Hay un empleado, de repente no lo ves, o si lo ves, no sé, es un señor de polito amarillo, gordito, y está yendo de buena gana a un vehículo que está estacionado, que también es un color amarillo. ¿Y por qué? Porque lo han mandado a comprar un repuesto y es urgente. Ya. Al enfrentar un semáforo con luz roja, el empleado decide no detenerse y pasar. Se pueden presentar con esto tres situaciones distintas. La primera, al cruzar con luz roja, choca con otro vehículo, produciéndose daños a las personas y daños materiales. En este caso, la situación va a ser catalogada como un accidente. ¿Por qué un accidente? Porque hay daños a las personas y daños materiales. Recuerda, este señor se pasó con el vehículo que estaba manejando, se pasó la luz roja. Colisiona con otro vehículo y hay daños a la persona y hay daños materiales. Entonces, esto es un accidente, lo que catalogamos como un accidente. Ahora, B, punto B. Al cruzar con luz roja, un vehículo que viene por la intersección frena violentamente, estando a centímetros de impactarlo. En este caso, la situación se cataloga como un cuasi accidente. Recuerda, un cuasi accidente. No llegó, en este caso, no llegaron a colisionar los dos vehículos. C, o punto C. El empleado cruza con luz roja y metros más adelante es detenido por un policía de tránsito, quien lo multa. El policía te pone una multa. La situación es catalogada como un incidente. Ahí tenemos la diferencia entre los tres. Accidente, cuasi accidente y un incidente. Y cuando hablamos de un acto subestándar, cuando realizas una acción errada o una acción equivocada, ya sea por falta de experiencia, falta de educación, o falta de entrenamiento, una condición subestándar que puede ser generada por actos inseguros o por un mal funcionamiento de equipos o errores de diseño. Ya. Y bueno, la diferencia que hemos hecho entre accidente, cuasi accidente e incidente, que ya es un ejemplo bastante claro. Ahora, te debes estar preguntando o te puedes haber preguntado en algún momento, ¿cómo puedo minimizar los riesgos de mi empresa? Es una pregunta que te le decía hace un rato y que la vamos a responder ahorita. Primero, con capacitación de trabajadores en general. Una vez me tocó capacitar obreros para otro curso, un curso bastante pequeño, un curso de un día, y bueno, intenté hacerlo bastante dinámico y todo porque los trabajadores eran, bueno, los obreros en este caso les aburría ver mucha diapositiva, mucho que estés hablando mucho, entonces tocaba como que presentar más videos, hacer más dinámicas y todo lo demás. No fue un curso presencial, no fue un curso virtual. Charlas de orientación y capacitación en primeros auxilios, eso es algo también muy básico. Hasta el día de hoy hay personas que se atragantan con algo o sufren síntomas de atragantamiento y gente que se desespera, grita y no sabe qué hacer. Como me pasó hace un tiempo en el Metropolitano. Un niño se estaba atragantando con un caramelo y todos gritaban y nadie sabía lo que pasaba y pues bueno, me tocó ayudarlo, ¿no? En este caso. Qué importante saber primeros auxilios porque hay personas que creen de que golpear la espalda es algo que va a ayudar al atragantado cuando en realidad es algo que lo perjudica. Esto lo vamos a explicar un poquito más adelante cuando hablemos de primeros auxilios. Ahora, ¿cómo puedes minimizar los riesgos de tu empresa también? Con implementación de procedimientos y obviamente con equipamiento adecuado. Señalización en las áreas de trabajo y zonas de evacuación. La señalización también es importante porque así hayas trapeado el piso y tengas pocos trabajadores, tienes que tener en cuenta que hay veces en que hay mujeres, sobre todo, que vienen con zapatos altos, con tacos muy grandes y que pueden de repente al correr o simplemente caminar, deslizarse por este piso, accidentarse, fracturarse,
etcétera. Entonces es importante la señalización también. La señalización es una de las formas también como puedes reducir los riesgos. Ahora, la evaluación del local por personal de defensa civil. Ahora sabes que INDECI trabaja también en municipalidades. Por ejemplo, la municipalidad de Barranco trabaja con personal de defensa civil, que va a hacer inspectorías técnicas, cuando de repente van a hacer un evento en la municipalidad, o van a hacer un evento en un parque, van a armar una feria, van a armar, no sé, un teatro público o algo, pues ahí, por ejemplo, va el personal de defensa civil, y en este caso se encarga de, me duele un poco el hombro, disculpen si me golpeo un poco el hombro o algo, he tenido un golpe hace unas semanas, me he lesionado un poco. Entonces, ahí por ejemplo tenemos que INDECI ahora está trabajando en varias municipalidades. Bueno, en el caso de la municipalidad de Chorrillos creo que todavía no, y Miraflores creo que sí. Bueno, no sé cómo será en Lima Norte porque, como ya dije antes, yo vivo en Lima Sur y estoy más informada de lo de Lima Sur, ¿no? Entonces, y bueno, trabajo en Lima Sur también. Entonces, INDECI, por ejemplo, ahorita está en todos lados y que te hagan una visita a tu local es algo que ya no puede sorprender a nadie. Inclusive visitan negocios pequeños, pueden visitar tiendas, ya no solamente visitan colegios, empresas o nada, puedes hacer una solicitud también a pedido de, no sé, de tu empresa, tu tienda o algún lugar que tú quieras que supervisen y INDECI puede ir. Tengo entendido que el personal de INDECI, en este caso, va a realizar una evaluación técnica primero y luego te va a enviar, ¿no?, el resultado de la evaluación y cuáles son las deficiencias que debes corregir. Y justamente ese es el último punto, corrección de las deficiencias resultantes de la evaluación, que como te dije antes es lo más importante y es por lo que se busca la prevención. Si tú quieres prevenir algo y definitivamente ya tienes el resultado, tienes el resultado de una evaluación, lo último que te queda es corregirlo. Puede ser progresivamente, inclusive he visto que ahora permiten mucho eso. Antes, por ejemplo, si no cumplías no sé, te daban un plazo de tiempo pequeño o te daban una fecha específica o algo y INDECI caía en tu local, como se dice, caía en tu local, y si no habías corregido esas deficiencias técnicas, te ponían una multa o te cerraban el local, entre otras cosas. Ahora tengo entendido que también se puede hacer progresivamente, entonces eso ya va a depender de la forma en que tú lo comuniques, ¿no?